¿Te imaginas ser vendida en matrimonio a un millonario frío y distante? Ella nunca pensó que un acuerdo forzado por sus crueles parientes se transformaría en el amor más profundo de su vida. De una joven tratada como sirvienta a la esposa de uno de los hombres más poderosos del país. ¿Crees que el amor verdadero puede nacer de un contrato? ¿De dónde eres tú y crees que esto podría pasar en tu ciudad? Esta historia te hará creer en las segundas oportunidades y en el poder del respeto. Suscríbete ahora y deja tu like para descubrir cómo este matrimonio arreglado se convirtió en un amor que desafía todas las expectativas. El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de los visillos descoloridos cuando Carmen terminó de fregar el último plato. Sus delicadas manos enrojecidas por el detergente barato contrastaban con la elegancia natural de su rostro. A sus 23 años conservaba una belleza que ni siquiera el trabajo agotador había logrado marchitar: grandes ojos color miel, labios carnosos y una melena castaña que recogía en una sencilla coleta. 6 años habían pasado desde que el incendio le arrebatara a sus padres, condenándola a vivir bajo la generosidad de sus primos lejanos, Dolores y Ramón. Lo que comenzó como una acogida temporal se convirtió en servidumbre no remunerada. Carmen era la primera en levantarse y la última en acostarse, siempre atendiendo las exigencias de aquella pareja que la trataba como una posesión más que como familia. Carmen, ven inmediatamente al salón. La voz estridente de Dolores resonó por toda la casa. Carmen se secó las manos con un trapo raído y acudió con pasos rápidos. Al entrar al salón, la imagen que encontró la dejó momentáneamente paralizada. Junto a sus primos, sentado con una elegancia abrumadora en el desgastado sofá, se encontraba un hombre que parecía fuera de lugar en aquella casa modesta. Vestía un traje impecable que delataba su fortuna y su rostro, aunque atractivo, mostraba una expresión inescrutable. «Carmen, este es el señor Javier Montero», anunció Ramón con una sonrisa que Carmen conocía demasiado bien. Era la misma que ponía cuando cerraba un negocio ventajoso. «Hemos estado conversando sobre tu futuro». «¿Mi futuro?» Carmen frunció el ceño intentando comprender. «El señor Montero busca esposa», explicó Dolores analizando la reacción de Carmen. «Y nosotros hemos llegado a un acuerdo beneficioso para todos». El hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó con un movimiento fluido. Debía rondar los 40 años, con cabello negro salpicado de canas en las sienes y ojos oscuros que parecían evaluarla fríamente. «Señorita, Carmen», su voz grave llenó la habitación, «sus primos tienen deudas considerables conmigo. Deudas que podrían saldarse si usted acepta convertirse en mi esposa». Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus ojos viajaron de Javier a sus primos, comprendiendo con horror la verdadera naturaleza del acuerdo. No era una propuesta, era una transacción. La estaban vendiendo. «Tienes hasta mañana para preparar tus cosas», sentenció Ramón. «La ceremonia será el viernes». Mientras el empresario se despedía con formalidad, Carmen permaneció inmóvil con una pregunta aterradora atravesando su mente. ¿Qué clase de hombre compra una esposa en pleno siglo XXI? El vestido blanco colgaba, como un espectro en la puerta del armario. Carmen lo observaba desde su cama, incapaz de conciliar el sueño. En menos de 12 horas sería la esposa del enigmático Javier Montero, un hombre del que solo conocía su nombre y la frialdad de su mirada. Durante las últimas 48 horas había considerado huir, pero ¿a dónde iría sin dinero ni contactos? Además, las palabras de Dolores seguían resonando en su cabeza. «Si desapareces, nos arruinarás. Y créeme, te encontraremos». Not. Ceremonia fue tan fría como el trato que la originó. En un juzgado casi vacío, Carmen firmó los documentos con mano temblorosa mientras evitaba mirar a su ahora esposo. El juez, ajeno al drama silencioso, los declaró marido y mujer con la misma emoción que tendría al leer una lista de la compra. «Es hora de irnos», anunció Javier una vez terminado el trámite. El trayecto hacia la mansión Montero transcurrió en un silencio sepulcral. Carmen observaba a través de la ventanilla del lujoso automóvil cómo los barrios se volvían progresivamente más elegantes.
Finalmente el vehículo se detuvo frente a una imponente residencia de líneas modernas y amplios ventanales. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Javier mientras un mayordomo abría la puerta. El interior era aún más impresionante: techos altos, muebles minimalistas de diseño y obras de arte que Carmen, con su sensibilidad artística, reconoció como piezas de valor incalculable. Todo exudaba riqueza, pero también frialdad. No había fotografías familiares ni objetos personales que humanizaran el espacio. Una mujer de mediana edad, vestida con un uniforme sobrio, se acercó con una sonrisa amable. «Señora Montero, soy María, el ama de llaves. Permítame mostrarle sus habitaciones». «Señora Montero». El título sonaba extraño, casi como si se refiriera a otra persona. Tras recorrer pasillos interminables, María abrió una puerta que daba paso a una suite lujosa. «Esta será su habitación», indicó. «El señor ocupa la suite al final del pasillo». Carmen no pudo evitar mostrar su confusión. «Dormiremos en habitaciones separadas». «Esas son las instrucciones del señor», confirmó María antes de retirarse discretamente. Cuando Carmen terminaba de familiarizarse con su nueva habitación, Javier apareció en el umbral de la puerta. Su imponente figura bloqueaba parcialmente la luz del pasillo. «Necesitamos hablar sobre nuestro arreglo», dijo con voz neutra. «Te espero en el estudio en 10 minutos». Mientras lo veía alejarse, Carmen se preguntó qué otras sorpresas le deparaba este extraño matrimonio que acababa de comenzar. El estudio de Javier era un reflejo exacto de su personalidad, ordenado, elegante y herméticamente cerrado a cualquier atisbo de calidez. Estanterías de madera oscura albergaban cientos de libros perfectamente alineados y el escritorio de caoba lucía inmaculado con cada objeto en su lugar preciso. Carmen entró con pasos vacilantes, sintiéndose como una intrusa en territorio hostil. Javier estaba de pie junto a la ventana, contemplando el jardín con las manos entrelazadas a la espalda. Al escucharla, se giró con un movimiento controlado. «Siéntate, por favor», indicó señalando uno de los sillones de cuero. Ella obedeció alisando nerviosamente los pliegues de su vestido sencillo. El silencio se extendió por unos segundos, que parecieron eternos hasta que él habló con voz pausada. «Quiero dejar claras las condiciones de nuestro matrimonio. Primero, es un acuerdo estrictamente legal. Segundo, tendrás acceso a una cuenta bancaria para tus gastos personales. Tercero, espero discreción absoluta sobre la naturaleza de nuestro arreglo». Carmen escuchaba con la mirada fija en sus propias manos. «¿Puedo preguntar por qué?», musitó finalmente. «¿Por qué comprar una esposa cuando podría tener a cualquier mujer?» Javier se tensó visiblemente, como si la pregunta hubiera tocado una fibra sensible. «Los matrimonios por conveniencia han existido durante siglos entre familias adineradas», respondió con frialdad. «Este no es diferente. Necesito una esposa para ciertos eventos sociales y para mantener una imagen determinada. Nada más». «¿Y qué hay de...?» Carmen se sonrojó, incapaz de formular la pregunta completa. Javier comprendió inmediatamente, y una sombra de lo que podría haber sido una sonrisa cruzó fugazmente sus labios. «No habrá intimidad entre nosotros a menos que sea consentida por ambas partes», declaró. «No soy el tipo de hombre que toma lo que no se ofrece voluntariamente». Aquella afirmación, sorprendentemente, alivió parte de la ansiedad de Carmen. Al menos no tendría que soportar sus avances no deseados. «Una última cosa», añadió él mientras se acercaba al escritorio. «He investigado sobre ti. Sé que tenías talento para el piano antes del fallecimiento de tus padres». Carmen levantó la mirada genuinamente sorprendida. «Hay un piano de cola en el salón de música. Puedes utilizarlo cuando quieras», dijo como quien ofrece un caramelo a un niño. «Considéralo un pequeño beneficio de nuestro acuerdo». Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Javier sonó. Él lo consultó con el ceño fruncido. «Tengo que atender una videoconferencia urgente», anunció dirigiéndose hacia la puerta. «María te mostrará el resto de la casa». Mientras lo veía desaparecer por el pasillo, Carmen sintió una extraña mezcla de alivio y desconcierto. El hombre que acababa de comprarla como quien adquiere un objeto de lujo, acababa de ofrecerle un rayo de esperanza en forma de música. ¿Quién era realmente Javier Montero?
Los días transcurrían con una monotonía dorada en la mansión Montero. Carmen pronto descubrió que, a pesar de estar legalmente casada, apenas veía a su esposo. Javier salía temprano, regresaba tarde y cenaba en su estudio. Las escasas veces que coincidían, intercambiaban saludos corteses que no pasaban de ser formalidades entre extraños. Una mañana, mientras exploraba los rincones de la enorme casa, Carmen descubrió una habitación cerrada, con llave. Su curiosidad, adormecida durante semanas de rutina, despertó súbitamente. «Esa puerta siempre está cerrada», dijo María, sorprendiéndola en su contemplación. «El Señor guarda ahí recuerdos de su niñez. Nadie tiene permitido entrar». La información, en lugar de satisfacer su curiosidad, solo la intensificó. ¿Qué clase de recuerdos guardaba un hombre como Javier Montero? ¿Qué secretos ocultaba tras esa fachada de perfección empresarial? Aquella noche, durante la cena, Carmen decidió romper el habitual silencio. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo, observando cómo Javier alzaba una ceja, visiblemente sorprendido por la iniciativa. «Depende de la pregunta», respondió cauteloso. «¿Por qué nunca hablas de tu familia?». La expresión de Javier se endureció instantáneamente. Sus nudillos se tensaron alrededor de la copa de vino y por un momento Carmen temió haber cruzado una línea invisible. «Mi familia no es un tema de conversación», cortó secamente. «Te agradecería que respetaras eso». El silencio volvió a instalarse entre ellos, más pesado que antes. Carmen bajó la mirada hacia su plato, arrepentida de su osadía. Sin embargo, cuando estaba a punto de levantarse, la voz de Javier la detuvo. «Lo siento», dijo en un tono más suave. «No debí ser tan brusco. Es solo que algunos temas son difíciles». Fue la primera grieta en el muro que Javier había construido a su alrededor, y Carmen la percibió. No insistió, pero esa noche, mientras tocaba el piano en el salón de música, notó una presencia en la puerta. Javier la observaba con una expresión que, por primera vez, parecía contener algo más que frialdad calculada. «Tocas bien», comentó cuando ella terminó la pieza. «Bach, Chopin», corrigió ella con una tímida sonrisa. «Era el favorito de mi madre». Él asintió como si sopesara esa información. «El mío también», confesó, y antes de que Carmen pudiera procesar esa coincidencia añadió: «Mañana tengo una gala benéfica. Como mi esposa deberías acompañarme». No era una petición, sino una declaración, pero Carmen percibió un matiz diferente en su voz. Casi parecía nervioso. «No tengo nada apropiado para usar», respondió pensando en su limitado guardarropa. «María se encargará de eso», dijo él, y tras una pausa añadió: «Buenas noches, Carmen». Mientras lo veía alejarse por el pasillo, Carmen sintió que algo había cambiado sutilmente entre ellos. Por primera vez desde su boda, Javier había pronunciado su nombre con algo que casi sonaba a calidez. El vestido que María le entregó era una creación de seda azul noche, que parecía hecha a medida para ella. Carmen se contempló en el espejo apenas reconociéndose. La joven que le devolvía la mirada parecía salida de otra vida, una en la que nunca había conocido la escasez ni el sufrimiento. Cuando bajó las escaleras, encontró a Javier esperándola en el vestíbulo. Por un instante, algo parecido a la admiración cruzó su rostro habitualmente impasible. «Estás perfecta», dijo, y Carmen no pudo evitar sonrojarse. La gala se celebraba en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Al entrar del brazo de Javier, Carmen sintió todas las miradas posándose sobre ellos. Los susurros los seguían como una estela. «Es la nueva señora Montero», comentaban algunos. «¿De dónde la habrá sacado? No pertenece a ninguna familia conocida», murmuraban otros. Javier, ajeno a los comentarios, la condujo a través del salón con elegancia, presentándola a numerosas personas cuyos nombres Carmen olvidaba tan pronto como los escuchaba. Todos parecían querer complacer a su esposo, cuya influencia era evidente por las conversaciones deferentes y las sonrisas calculadas. «Javier querido, al fin te conozco en persona». Una mujer de impresionante belleza y edad indefinible se acercó a ellos.
Su vestido rojo destacaba provocativamente en el mar de atuendos sobrios. «Soy Sofía Vega». La mujer apenas dedicó una mirada a Carmen antes de centrarse completamente en Javier, tocando su brazo con familiaridad mientras hablaba de negocios compartidos. La incomodidad de Carmen crecía por momentos, sintiéndose invisible. «Si me disculpan», dijo finalmente, «iré a refrescarme». Ni Javier ni Sofía parecieron notar su ausencia mientras se alejaba hacia los sanitarios. Una vez allí, Carmen respiró hondo intentando recobrar la compostura. ¿En qué estaba pensando ella? No pertenecía a ese mundo de apariencias y conversaciones huecas. Su matrimonio era una farsa y esta gala simplemente parte de la representación. Cuando regresó al salón, la escena que encontró le provocó una punzada inesperada. Javier y Sofía bailaban juntos demasiado cerca para tratarse de una relación meramente profesional. La mano de ella descansaba en su hombro con la confianza de quien conoce el terreno que pisa. «Es una lástima, ¿verdad?», comentó una voz a su lado. Un hombre mayor con aspecto bonachón le ofrecía una copa de champán. Todos pensábamos que Javier acabaría con Sofía. Llevan años en ese fuego, hasta que apareció usted, claro. Carmen aceptó la copa sin saber qué responder. Javier y Sofía. ¿Había interrumpido algo con su llegada? El resto de la velada transcurrió en una nebulosa de conversaciones superficiales y sonrisas forzadas. Cuando finalmente regresaron a la mansión pasada la medianoche, Carmen no pudo contener la pregunta que le quemaba los labios. «¿Tienes algo con Sofía Vega?» Javier, que estaba aflojándose la corbata, se detuvo en seco. «¿Por qué lo preguntas?», contraatacó con tono neutro. «Por cómo se comportaba contigo, por cómo te miraba», insistió Carmen, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. «Y porque alguien mencionó que todos esperaban que acabaras con ella». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Javier. «Las apariencias engañan, Carmen. Creí que alguien en tu posición lo sabría mejor que nadie». Con esas enigmáticas palabras, se dirigió hacia su habitación dejando a Carmen con más preguntas que respuestas y un extraño sentimiento que se negaba a reconocer como celos. Una semana después de la gala, Madrid se vio azotada por una tormenta de proporciones inusuales. Los relámpagos iluminaban el cielo nocturno con destellos violentos, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la mansión Montero como si quisiera penetrar en ella. Carmen se encontraba en el salón de música, sus dedos deslizándose sobre las teclas del piano, interpretando una melodía melancólica que armonizaba con el caos exterior. La pieza reflejaba su estado de ánimo turbulento, confuso, lleno de preguntas sin respuesta. Desde la noche de la gala, la relación con Javier había vuelto a enfriarse. Él se ausentaba más que nunca, y cuando coincidían, se limitaba a intercambiar frases cordiales pero distantes. Carmen se preguntaba si habría cruzado alguna línea invisible con su pregunta sobre Sofía. Un trueno particularmente violento sacudió la mansión, y segundos después, las luces se apagaron. Carmen dejó de tocar sobresaltada por la repentina oscuridad. «María», llamó pero no obtuvo respuesta. Recordó entonces que el ama de llaves había pedido permiso para visitar a su hija en Toledo ese fin de semana. Estaba sola en la inmensa casa, o eso creía. En el cajón de la mesita hay velas. La voz de Javier surgió de la oscuridad, haciéndola dar un respingo. «No sabía que estabas aquí», confesó Carmen tanteando en la dirección indicada, hasta encontrar las velas y un encendedor. «Volví antes de lo previsto por la tormenta», explicó él acercándose para ayudarla a encender la primera vela. «El generador de emergencia debería activarse pronto, pero parece que algo ha fallado». La luz temblorosa de la vela iluminaba parcialmente sus rostros, creando un ambiente íntimo que contrastaba con la formalidad habitual entre ellos. Por primera vez Carmen pudo observar detalles en el rostro de Javier, que la luz artificial ocultaba pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, una cicatriz casi imperceptible en la sien izquierda, el cansancio acumulado tras su aparente fortaleza. «¿Tienes miedo a las tormentas?», preguntó él notando cómo ella se tensaba con cada trueno. «No es miedo», respondió Carmen. «Es respeto.
Mi padre decía que las tormentas nos recuerdan lo pequeños que somos frente a la naturaleza. Algo cambió en la expresión de Javier, como si esas palabras hubieran tocado una fibra sensible. Tu padre parece haber sido un hombre sabio, comentó con voz queda. Lo era, confirmó ella, y el dolor por su pérdida siempre presente se hizo más agudo. Los echo de menos cada día. Otro relámpago iluminó brevemente la estancia, seguido de un trueno que pareció sacudir los cimientos de la casa. Instintivamente, Carmen se acercó a Javier, buscando una seguridad que ni ella misma sabía que necesitaba. «Ven», dijo él, tomándola suavemente del brazo. «Será mejor que vayamos al estudio. La chimenea nos dará algo de calor». El estudio, habitualmente territorio exclusivo de Javier, adquiría un aspecto diferente a la luz del fuego. Los muebles severos proyectaban sombras danzantes sobre las paredes, y los libros parecían guardianes silenciosos de secretos antiguos. Sentados frente a la chimenea con copas de brandy para combatir el frío, el silencio entre ellos por primera vez no resultaba incómodo. Fue Javier quien lo rompió con una confesión inesperada. Yo también perdí a mis padres siendo joven. Carmen lo miró sorprendida. Era la primera vez que él mencionaba voluntariamente su pasado. «¿Qué sucedió?», preguntó con suavidad, temiendo que se cerrara nuevamente. Javier contempló las llamas durante unos instantes antes de responder. «Un accidente de avión cuando yo tenía 12 años. Iba a ser un viaje familiar, pero yo me enfermé a último momento y me quedé con mi nana». Su voz sonaba distante, como si hablara de otra persona. «Después de eso pasé por varios internados en Europa. Mi tío administró el patrimonio familiar hasta que cumplí 21. Carmen comenzó a entender la frialdad de Javier, su dificultad para conectar emocionalmente. Había sido un niño abandonado a su suerte, en instituciones impersonales, sin el cariño ni la guía que todo niño merece. «Lo siento mucho», dijo colocando instintivamente su mano sobre la de él. Javier miró sus manos unidas con expresión indescifrable. Por un momento Carmen temió haber traspasado otra barrera, pero él no retiró la mano. «A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera subido a ese avión», confesó en un susurro. «Si hubiera muerto con ellos». La vulnerabilidad en su voz conmovió a Carmen hasta lo más profundo. Sin pensarlo, se acercó más a él y apoyó suavemente su cabeza en su hombro. «Entonces yo estaría casada con otro hombre terrible», dijo, intentando aligerar el momento con una broma. Para su sorpresa, Javier soltó una risa breve pero genuina, probablemente la primera que ella le escuchaba. «No soy tan terrible, ¿verdad?», preguntó con un tono que oscilaba entre la broma y una auténtica necesidad de confirmación. Carmen levantó la mirada y sus ojos se encontraron iluminados por el resplandor anaranjado del fuego. «No», respondió, con sinceridad. «No lo eres». Algo cambió en la atmósfera entre ellos. Una corriente invisible, un magnetismo sutil que acercaba sus rostros lentamente. Por un instante, Carmen creyó que Javier iba a besarla. Pero el repentino regreso de la electricidad rompió el hechizo. Las luces se encendieron de golpe, devolviéndolos bruscamente a la realidad de su situación, un matrimonio de conveniencia, una relación basada en un acuerdo frío y calculado. Javier se levantó con un movimiento brusco, como si despertara de un trance. «Deberíamos descansar», dijo recuperando su tono formal. «Ha sido un día largo». Mientras lo veía alejarse hacia su habitación, Carmen se preguntó si la verdadera tormenta no estaría desarrollándose dentro de ellos mismos, amenazando con destruir las defensas que ambos habían construido alrededor de sus corazones. Los días siguientes a la noche de la tormenta trajeron cambios sutiles pero significativos. Javier comenzó a cenar regularmente con Carmen, y aunque sus conversaciones seguían siendo principalmente corteses, ocasionalmente compartía anécdotas de sus viajes o le preguntaba por sus intereses. Era como si algo se hubiera descongelado, entre ellos permitiendo que pequeños rayos de calidez atravesaran la formalidad. Una tarde, mientras Carmen practicaba en el piano, Javier entró silenciosamente al salón de música y se sentó a escucharla. Ella, consciente de su presencia, pero decidida a no mostrarse intimidada, continuó tocando hasta el final de la pieza.
Tienes talento, comentó él cuando las últimas notas se desvanecieron en el aire. ¿Por qué no continuaste tus estudios de música? Carmen pasó distraídamente los dedos por las teclas. Después del incendio, mis primos consideraron que el piano era un pasatiempo inútil, explicó con una amargura que no pudo ocultar. Vendieron el de mis padres para pagar deudas, o eso dijeron. Javier frunció el ceño y Carmen notó cómo sus mandíbulas se tensaban. Deberías retomar las clases, declaró abruptamente. Conozco a uno de los mejores profesores de Madrid. Podría contactarlo. Carmen lo miró sorprendida. No era solo la oferta lo que la descolocaba, sino la vehemencia con que la hacía como si de verdad le importara su desarrollo personal. ¿Por qué harías eso?, preguntó con genuina curiosidad. Javier pareció momentáneamente desconcertado por la pregunta. «¿Por qué no?», respondió finalmente. «El talento debe cultivarse. Sería un desperdicio no hacerlo». Carmen estudió su rostro buscando signos de condescendencia o segundas intenciones, pero solo encontró una sinceridad inusual. «Gracias», dijo finalmente. «Me encantaría». Algo parecido a una sonrisa iluminó brevemente el rostro de Javier. «Podrías empezar mañana mismo», propuso acercándose al piano. «Mientras tanto, si me permites...» Se sentó junto a ella en el banco tan cerca que Carmen pudo percibir el sutil aroma de su colonia. Para su asombro, Javier comenzó a tocar una pieza compleja con notable destreza. «No sabía que tocabas», exclamó genuinamente impresionada. «Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondió él con un deje de misterio. «Mi madre insistió en que tomara clases durante años. Decía que la música civiliza el alma». «Y tenía razón», coincidió Carmen. «Cuando toco siento que comunico lo que las palabras no pueden expresar». Sus miradas se encontraron, y por un momento parecieron entenderse en un nivel que trascendía el lenguaje verbal. Javier, súbitamente incómodo con la intimidad del momento, se levantó. «Tengo una propuesta», dijo recuperando su tono de negocios. «La próxima semana debo asistir a un evento en Barcelona. ¿Podrías acompañarme? La Sagrada Familia tiene un órgano magnífico que creo que apreciarías». Carmen sintió un inexplicable aleteo en el estómago. «Me encantaría», respondió con una sonrisa que no pudo contener. Mientras Javier salía del salón, Carmen se quedó contemplando las teclas del piano, preguntándose si lo que empezaba a sentir por él era simple gratitud o algo más profundo y peligroso. Esa noche, al abrir la puerta de su habitación, encontró sobre la cama una caja envuelta en papel plateado. Dentro había una hermosa partitura antigua de Chopin, primera edición, con una nota escrita con caligrafía elegante. «Para que sigas civilizando mi alma, J». Carmen abrazó la partitura contra su pecho, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Era el primer regalo genuino que recibía en 6 años. Barcelona los recibió con un sol radiante que bañaba la ciudad de una luz dorada. Desde Minmamesen, la ventanilla del coche que los trasladaba del aeropuerto al Hotel Carmen, contemplaba maravillada la arquitectura modernista que definía el paisaje urbano. «Es como si toda la ciudad fuera una obra de arte», comentó incapaz de contener su entusiasmo. Javier la observaba con una expresión que oscilaba entre la diversión y algo más profundo, algo que Carmen no se atrevía a interpretar. «Barcelona tiene ese efecto en las personas», dijo, «especialmente en las sensibles al arte como tú». El hotel, un edificio histórico rehabilitado en el corazón del barrio gótico, era tan impresionante como cabía esperar. Para sorpresa de Carmen, Javier había reservado una suite con 2 dormitorios conectados por un elegante salón. Mantenían sus espacios separados, pero la distribución sugería una intimidad mayor que la que compartían en Madrid. «¿Te gusta?», preguntó, él observándola, mientras recorría la suite con ojos maravillados. «Es precioso», respondió sinceramente. «Nunca había estado en un lugar así». «La reunión de negocios es mañana por la mañana», explicó Javier. «Pensé que hoy podríamos visitar algunos lugares, la Sagrada Familia quizás». Carmen no pudo ocultar su sorpresa. Había esperado que, como de costumbre,
Javier se sumergiera en su trabajo dejándola sola con sus pensamientos. La idea de pasar el día juntos como una pareja normal aceleró su pulso inexplicablemente. La Sagrada Familia superó todas sus expectativas. Carmen quedó sin aliento al entrar en el templo y contemplar cómo la luz se filtraba a través de los vitrales creando un espectáculo de colores sobre las columnas que se elevaban como árboles hacia el cielo. «Es como estar dentro de un sueño», murmuró girando sobre sí misma para absorber cada detalle. Javier la observaba con una intensidad inusual, como si la maravilla reflejada en el rostro de Carmen fuera tan fascinante como la arquitectura de Gaudí. «A veces», dijo en voz baja, «me pregunto cómo habría sido conocerte en otras circunstancias». La confesión tan inesperada como sincera dejó a Carmen momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, Javier continuó. «Ven, quiero mostrarte el órgano». La música del órgano los envolvió como un manto sagrado. Carmen cerró los ojos, dejándose transportar por las notas que reverberaban en las altísimas bóvedas. Cuando los abrió, encontró la mirada de Javier fija en ella, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro vulnerable, casi reverenete. El resto del día transcurrió como un sueño. Pasearon por el Parque Güell. Almorzaron en un pequeño restaurante alejado de las rutas turísticas y al atardecer caminaron por la playa de la Barceloneta. Fue allí con los pies descalzos sobre la arena y el sol poniente tiñendo el horizonte, de naranja y púrpura, donde Javier tomó su mano por primera vez. El gesto aparentemente simple provocó una corriente eléctrica que recorrió el cuerpo entero de Carmen. Sus dedos se entrelazaron naturalmente, como si hubieran estado destinados a encajar. «Gracias», dijo él después de un largo silencio. «¿Por qué?», preguntó ella genuinamente desconcertada. «Por mostrarme lo que había olvidado», respondió enigmáticamente Javier, su mirada perdida en el horizonte. «Que la vida puede contener belleza». De regreso al hotel, la atmósfera entre ellos había cambiado sutilmente. Una tensión agradable, una expectación silenciosa que ninguno se atrevía a nombrar. Cenaron en la terraza de la suite bajo un cielo tachonado de estrellas, compartiendo anécdotas y risas con una facilidad que semanas atrás habría parecido imposible. Cuando llegó el momento de retirarse, se detuvieron frente a las puertas de sus respectivos dormitorios, súbitamente conscientes de la encrucijada en que se encontraban. «Carmen», comenzó Javier, su voz más grave de lo habitual, «quiero que sepas que no espero nada, que nunca...». Ella lo silenció colocando suavemente un dedo sobre sus labios. Luego, reuniendo un valor que no sabía que poseía, se puso de puntillas y lo besó. Un beso tímido al principio que se transformó en algo más profundo cuando Javier respondió abrazándola, como si temiera que fuera a desvanecerse. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. «Buenas noches, Javier», susurró Carmen retrocediendo hacia su habitación con una sonrisa temblorosa. «Buenas noches, Carmen», respondió él con una voz que contenía promesas no pronunciadas. Aquella noche, mientras contemplaba el techo de su habitación, Carmen comprendió que lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia estaba transformándose en algo que no se atrevía a nombrar, algo tan aterrador como maravilloso. El regreso a Madrid trajo consigo una nueva dinámica entre ellos. El beso en Barcelona había derribado barreras invisibles, permitiéndoles explorar una intimidad que iba más allá de lo físico. Cenaban juntos cada noche, compartían lecturas en la biblioteca, y ocasionalmente Javier se unía a Carmen durante sus prácticas de piano. Sin embargo, algo seguía atormentando a Javier. Carmen lo percibía en sus momentos de ensimismamiento, en la forma en que a veces se alejaba abruptamente, cuando la cercanía entre ellos se intensificaba demasiado. Una noche, mientras disfrutaban de una copa de vino frente a la chimenea del salón, Carmen reunió el valor para preguntar: «¿Qué es lo que temes, Javier?». Él la miró sorprendido, como si ella hubiera leído sus pensamientos. «¿Qué te hace pensar que temo algo?», contraatacó a la defensiva. «La forma en que te alejas cuando nos acercamos demasiado», respondió ella sin vacilar. «Como si quisieras esto, pero al mismo tiempo te aterrorizara». Javier dejó su copa sobre
La mesa con cuidado excesivo. Cuando habló su voz sonaba distante, casi clínica. Durante años me convencí de que los sentimientos eran una debilidad, que los negocios, el poder, el control, eran lo único que importaba. Hizo una pausa mirando las llamas. Construí un imperio y me encerré en él. Solo. Carmen esperó intuyendo que había más. Después de un largo silencio, Javier continuó. Y entonces apareciste tú, con tu música, tu sensibilidad, tu capacidad para encontrar belleza, incluso en las circunstancias más adversas. Se volvió hacia ella, con una intensidad que le cortó la respiración. Y derribaste todos mis muros, sin siquiera intentarlo. Javier, comenzó ella conmovida. No, déjame terminar. La interrumpió suavemente. Necesito que entiendas. Tengo 40 años, Carmen. He pasado la mayor parte de mi vida convencido de que el amor era un lujo que no podía permitirme. Y ahora, dejó la frase inacabada, pero Carmen comprendió. El miedo de Javier no era a ella, sino a lo que ella despertaba en él: vulnerabilidad, esperanza, la posibilidad de un dolor que había evitado durante décadas. Con un movimiento deliberado, Carmen se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos. También tengo miedo, confesó. Miedo de que esto sea temporal, de que un día te canses de mí y me envíes de vuelta con mis primos, o peor, de que sigas manteniéndome como un objeto decorativo en esta casa inmensa. Javier pareció genuinamente horrorizado ante la sugerencia. Nunca te enviaría de vuelta con ellos, afirmó con vehemencia. Y nunca te he visto como un objeto. Entonces, ¿cómo me ves?, insistió ella, necesitando escucharlo. Javier tomó aire como si se preparara para saltar al vacío. Te veo como la mujer que me enseñó que todavía puedo sentir, respondió con voz quebrada, como la persona que trajo música a una casa que llevaba demasiado tiempo en silencio. Sin decir más, la besó con una intensidad que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. A diferencia del beso en Barcelona, no había timidez en este, solo pasión contenida que finalmente encontraba su cauce. Cuando se separaron jadeantes, Javier apoyó su frente contra la de Carmen. «Hay algo más que debes saber», dijo su voz, apenas un susurro. «Sobre tus primos, sobre el acuerdo». Carmen se tensó súbitamente alerta. «¿Qué ocurre?» «He estado investigando», explicó él, incorporándose para mirarla directamente. «Las supuestas deudas que tus primos tenían conmigo eran falsas». «¿Qué?» Carmen se apartó confundida. «¿Pero entonces por qué?» «Porque te vi una vez hace meses en la cafetería donde trabajabas», confesó Javier. «Estabas tocando el piano durante tu descanso, una pieza de Chopin, la misma que tocaba mi madre, y por primera vez en años sentí algo». Carmen recordaba ese día. La dueña de la cafetería le permitía tocar el pequeño piano desafinado durante sus descansos. Nunca imaginó que ese momento cambiara el curso de su vida. «Investigué quién eras», continuó Javier. «Descubrí tu situación con tus primos, cómo te trataban». Su rostro se endureció. «Y decidí sacarte de allí». «¿Fabricaste una deuda para casarte conmigo?», preguntó Carmen, sin saber si sentirse halagada u horrorizada. «No exactamente», matizó él. «Tus primos habían solicitado un préstamo a uno de mis bancos. Simplemente aceleré el proceso de cobro y me presenté personalmente. El matrimonio fue la solución que se me ocurrió en ese momento. Quizás no la más ortodoxa», admitió con una mueca autocrítica. Carmen procesaba la información, intentando reconciliar al frío hombre de negocios que había conocido inicialmente, con el que ahora le confesaba haber orquestado todo para protegerla. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó finalmente. «Me habrías creído», contrarrestó él. «¿O habrías pensado que era algún tipo de manipulación?». Carmen guardó silencio, reconociendo la verdad en sus palabras. En aquellos primeros días habría interpretado cualquier gesto de bondad como una estratagema. «Hay más», añadió Javier, y algo en su tono hizo que Carmen se preparara para un golpe. «Sobre la herencia de tus padres». «¿Qué herencia?», preguntó ella, genuinamente sorprendida. «Todo se perdió en el incendio». Javier negó lentamente con la cabeza. «Tus padres tenían inversiones, seguros, propiedades, además de la casa familiar. Todo eso debería haberte correspondido a ti».
Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen mientras la comprensión se abría paso en su mente. Mis primos, comenzó incapaz de completar la frase. Se apropiaron de todo, confirmó Javier, la rabia apenas contenida en su voz. Falsificaron documentos para acceder a las cuentas. He estado trabajando con mis abogados para recuperarlo todo. Es legalmente tuyo, Carmen. Las lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Carmen, lágrimas de rabia, de tristeza, de revelación. Durante 6 años había vivido en la miseria, tratada como una sirvienta por personas que habían robado lo que por derecho le pertenecía. Javier la abrazó permitiéndole desahogarse contra su pecho. Cuando finalmente se calmó, Carmen levantó la mirada con una nueva determinación brillando en sus ojos enrojecidos. «¿Qué pasará con ellos?», preguntó. «Eso depende de ti», respondió Javier. «Podemos presentar cargos o simplemente recuperar lo que es tuyo sin involucrar a las autoridades». Carmen reflexionó por unos momentos. «Quiero recuperar lo que es mío», dijo finalmente. «Pero no quiero verlos nunca más. No merecen ni siquiera mi odio». Javier asintió admirando su fortaleza. Luego, como si tomara una decisión súbita, se levantó y le tendió la mano. «Ven conmigo», dijo con una sonrisa enigmática. «Hay algo que quiero mostrarte». La condujo a través de los pasillos, hasta detenerse frente a la puerta siempre cerrada que tanto había intrigado a Carmen. Con movimientos deliberados, Javier sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. «Bienvenida a mi pasado», dijo encendiendo la luz. La habitación que se reveló ante Carmen era radicalmente diferente al resto de la mansión, mientras que las otras estancias exudaban elegancia contemporánea y minimalismo. Este espacio parecía congelado en el tiempo, muebles antiguos de madera oscura, paredes tapizadas en un tono verde oliva y numerosas fotografías enmarcadas. «Esta era la habitación de mis padres en nuestra antigua casa», explicó Javier, mientras Carmen recorría el espacio con reverencia. «Mandé trasladar todo exactamente como estaba después del accidente». Carmen se detuvo frente a una fotografía de una hermosa mujer sentada ante un piano, con un niño de unos 10 años a su lado. La sonrisa radiante del pequeño Javier contrastaba dolorosamente con la seriedad del hombre en que se había convertido. «Tu madre era muy hermosa», comentó tomando con cuidado el marco. «Eleonora», asintió Javier con una sonrisa melancólica. «Era italiana. Conoció a mi padre durante un viaje a Roma. Siempre decía que se enamoraron a primera vista, aunque él insistía en que había tenido que perseguirla durante meses». Carmen continuó examinando las fotografías. Javier, en su primer día de colegio, la familia en la playa, sus padres, el día de su boda. Retazos de una vida feliz truncada abruptamente. «¿Por qué mantienes esta habitación cerrada?», preguntó con suavidad. Javier se sentó en el borde de la cama, pasando la mano por el edredón bordado que probablemente habría tocado su madre por última vez. «Al principio era demasiado doloroso», confesó. «Después se convirtió en una especie de santuario, el único lugar donde me permitía sentir, recordar, ser vulnerable». Hizo una pausa. «Nadie ha entrado aquí en más de 20 años, excepto yo». Carmen comprendió el significado profundo de ese gesto. Al abrirle la puerta de esta habitación, Javier le estaba abriendo la puerta a su corazón, a sus recuerdos más íntimos, a su vulnerabilidad más absoluta. «Mírate», dijo. Ella con ternura señalando una foto donde aparecía un Javier adolescente con el ceño fruncido. «Ya era serio entonces». «Fue después del accidente», explicó él. «En los internados aprendí a no mostrar emociones. La tristeza, la vulnerabilidad eran vistas como debilidades que los otros chicos explotaban sin piedad». Se levantó y abrió un armario de donde extrajo una caja de madera tallada. «Esto es lo que quería mostrarte», dijo abriéndola con cuidado. Dentro, descansando sobre terciopelo azul, había un hermoso collar de perlas con un zafiro en forma de lágrima como colgante. «Era de mi madre», explicó Javier. «Lo llevaba siempre que tocaba el piano. Decía que le traía suerte y que algún día sería para la mujer que amara a su hijo». Con manos temblorosas sacó el collar de su estuche. «Date la vuelta», pidió suavemente. Carmen obedeció recogiendo su cabello para facilitarle la tarea.
Sintió el peso ligero de las perlas sobre su piel y el frío momentáneo del zafiro contra su escote. Cuando Javier terminó de abrochar el collar, no retiró las manos de sus hombros, sino que se inclinó para depositar un beso en su nuca que le erizó la piel. «Te queda perfecto», murmuró contra su cuello, «como si hubiera sido hecho para ti». Carmen se giró lentamente hasta quedar frente a él, sus cuerpos separados apenas por centímetros. «Javier», susurró comprendiendo finalmente lo que él estaba tratando de decirle. «¿Estás seguro?». Por toda respuesta él tomó su rostro entre las manos y la besó con una intensidad que transmitía años de soledad y anhelo reprimido. Carmen respondió con igual pasión, enredando sus dedos en el cabello de Javier, acercándolo más a ella. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», declaró él cuando se separaron para recuperar el aliento. «Te amo, Carmen, y me aterra decirlo en voz alta, porque cada persona que he amado me ha abandonado». Carmen sintió cómo su corazón se expandía dolorosamente en su pecho ante esa confesión. «Yo también te amo», respondió con voz quebrada, «y no voy a abandonarte». Esa noche, por primera vez desde su boda, compartieron la misma cama. No hubo urgencia en sus caricias, sino la certeza de quienes saben que tienen toda una vida por delante. Javier la amó con una ternura que desmentía su aparente frialdad, descubriendo cada rincón de su cuerpo con devoción casi reverente. Y cuando finalmente se unieron, Carmen sintió que encontraba un hogar no en la lujosa mansión, sino en los brazos del hombre que había aprendido a amar contra todo pronóstico. Después, acurrucados bajo las sábanas con las respiraciones acompasadas y los cuerpos entrelazados, Javier trazó distraídamente círculos sobre la espalda desnuda de Carmen. «Quiero que viajemos», dijo repentinamente, «a todos los lugares que siempre has querido conocer». Carmen sonrió contra su pecho. «¿Y tus negocios?», preguntó conociendo su dedicación al trabajo. «Los negocios pueden esperar», respondió, con sorprendente ligereza. «He pasado demasiados años priorizando el imperio sobre la vida. No pienso cometer el mismo error otra vez». Carmen levantó la cabeza para mirarlo con seriedad. «No quiero que renuncies a lo que has construido por mí», dijo. «Solo quiero ser parte de tu vida, no reemplazarla». Javier sonrió una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le quitó años de encima. «No estoy renunciando a nada», aseguró. «Estoy ganándolo todo». Afuera el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día, una nueva vida juntos acababa de comenzar. Las semanas siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad para Carmen y Javier. Su relación, ahora genuina y profunda, florecía con cada día compartido. Los abogados de Javier trabajaban diligentemente para recuperar la herencia usurpada y aunque el proceso sería largo, Carmen se sentía finalmente en paz con su pasado. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, María se acercó con expresión preocupada. «Señor, hay una mujer en la entrada que insiste en ver a la señora Carmen», informó con evidente disgusto. «Dice llamarse Dolores y ser su prima». Carmen sintió que la sangre abandonaba su rostro. Javier, percibiendo su turbación, cubrió su mano con la suya. «No tienes que verla si no quieres», le aseguró. «Puedo hacer que se marche». Carmen respiró hondo, sorprendida por la calma que sentía. Ya no era la joven asustada y sin recursos que sus primos habían manipulado. «No», decidió, «quiero hablar con ella, pero quiero que estés conmigo». Dolores esperaba en el recibidor, visiblemente incómoda bajo la mirada vigilante del personal de seguridad. Su aspecto había cambiado, el maquillaje excesivo no lograba ocultar las ojeras profundas, y su ropa, aunque cara, parecía descuidada. Al ver aparecer a Carmen del brazo de Javier, su rostro se contrajo en una sonrisa forzada. «Carmen, querida», exclamó con falsa efusividad. «Qué alegría verte tan bien». «¿Qué quieres, Dolores?», preguntó Carmen directamente, sin corresponder a su saludo. La mujer lanzó una mirada cautelosa a Javier antes de responder. «Solo quería asegurarme de que estabas bien», dijo con voz meliflua. «Después de todo, somos familia». «Familia», repitió Carmen con amarga ironía.
La misma familia que me trató como sirvienta durante 6 años, la misma que robó la herencia de mis padres Dolores, palideció visiblemente. «No sé de qué estás hablando», balbuceó. «Tu padre no dejó nada el incendio. Sabemos». «Toda la verdad, señora», intervino Javier con voz gélida. «Tenemos los documentos que prueban el fraude y la malversación. Si ha venido a intentar una reconciliación para evitar consecuencias legales, ha perdido el tiempo. Dolores abandonó su fachada de amabilidad. Esa ingrata», escupió señalando acusadoramente a Carmen. «La acogimos cuando nadie más quería hacerse cargo de ella. Y así nos lo agradece». Enviándonos abogados y amenazas, Carmen la observaba con una mezcla de lástima y desprecio. «Lo único que quiero es recuperar lo que legítimamente me pertenece», dijo con calma. «No busco venganza, Dolores, solo justicia». «¿Justicia?», la mujer soltó una carcajada histérica. «Ramón está enfermo. Si nos quitas el dinero no podremos pagar sus tratamientos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Vernos sufrir?». Carmen intercambió una mirada con Javier sorprendida por esta revelación. Él asintió levemente comprendiendo su silenciosa pregunta. «¿Qué enfermedad tiene Ramón?», preguntó Carmen. «Cáncer», respondió Dolores con lágrimas que por primera vez parecían genuinas. «Fase terminal. Los médicos dicen que le quedan 6 meses como mucho». Un silencio pesado se instaló en el recibidor. Carmen sintió una compleja mezcla de emociones, resentimiento por los años de maltrato, pero también compasión humana básica ante el sufrimiento. «Los gastos médicos de Ramón serán cubiertos», dijo finalmente Javier, «pero el resto del patrimonio será devuelto a Carmen donde siempre debió estar». Dolores lo miró con desconfianza. «¿Por qué harías eso?», preguntó. «No lo hago por ustedes», respondió Javier con frialdad. «Lo hago porque mi esposa, a pesar de todo lo que le han hecho, tiene un corazón que ustedes no merecen». Carmen apretó agradecida la mano de Javier. «Es la última vez que nos vemos, Dolores», dijo con firmeza. «Después de esto quiero que desaparezcan de mi vida para siempre». Cuando Dolores se marchó, Carmen se desplomó en el sofá agotada emocionalmente. Javier se sentó a su lado abrazándola en silencio. «¿Hice lo correcto?», preguntó ella después de un largo rato. «Hiciste lo que te dictó tu corazón», respondió él. «Y eso siempre es lo correcto». Esa tarde, mientras Carmen tocaba el piano, sintió como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Las notas fluían con una libertad nueva, expresando no solo dolor y nostalgia, sino también esperanza y alegría. Javier la escuchaba desde el umbral maravillado por la transformación que ambos habían experimentado. El destino, con su extraña alquimia, había convertido un matrimonio de conveniencia en el más inesperado y genuino de los amores. «Tengo algo para ti», dijo cuando ella terminó de tocar. Le entregó un sobre con documentos legales. Carmen los examinó confundida al principio hasta que comprendió su significado. Javier había transferido la mitad de sus bienes a su nombre. «No puedo aceptar esto», protestó intentando devolverle los papeles. «No es un regalo, Carmen», explicó él con seriedad. «Es tu derecho como mi esposa, como mi compañera, como la mujer que amo. Quiero que tengas independencia, seguridad, que nunca más dependas de nadie». Carmen sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «Gracias por confiar en mí», susurró. «Por mostrarme que el amor verdadero existe más allá de los cuentos de hadas. Gracias a ti por enseñarme a vivir de nuevo», respondió él besándola con ternura. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza, Carmen pensó en el extraño camino que la había llevado hasta ese momento. Un matrimonio forzado, un hombre aparentemente frío, una mansión que parecía una jaula dorada. Y sin embargo, allí estaba más libre y amada de lo que jamás había soñado. El destino, después de todo, tenía un perverso sentido del humor. 3 meses después del encuentro con Dolores, la vida de Carmen había cambiado radicalmente. Con el apoyo incondicional de Javier, había retomado sus estudios de música y comenzado a explorar su talento como pintora, una pasión que había mantenido adormecida durante años. Su primer cuadro, un retrato de Javier tocando el piano en el salón iluminado por la luz del atardecer, había despertado el entusiasmo
de un amigo galerista de su esposo. Contra todo pronóstico, le había ofrecido exponer sus obras en una pequeña muestra. «No puedo creer que alguien quiera ver mis pinturas», comentó Carmen mientras organizaba los lienzos en el estudio que Javier había acondicionado para ella en la planta alta de la mansión. «Yo sí lo creo», respondió él observando con admiración un paisaje que capturaba la Sagrada Familia bañada por el sol poniente. «Tienes un don, Carmen. El mundo merece disfrutarlo». La noche de la inauguración de la exposición, Carmen estaba tan nerviosa que apenas podía respirar. Vestida con un elegante vestido azul noche y el collar de zafiro que había pertenecido a la madre de Javier, se movía insegura entre los asistentes que comentaban sus obras. «Están hablando de precios», susurró alarmada a Javier. «¿Quieren comprar mis cuadros?». Él sonrió orgulloso. «Por supuesto que quieren. Son magníficos». Para el final de la noche, todos los cuadros tenían un pequeño punto rojo que indicaba su venta. El galerista entusiasmado ya hablaba de una exposición individual más amplia. De regreso a casa en la intimidad del coche, Javier parecía inusualmente pensativo. «¿Ocurre algo?», preguntó Carmen preocupada. «Pareces distante». Él tomó su mano besando suavemente sus nudillos. «Estoy orgulloso de ti», dijo con sinceridad. «De cómo has florecido, de cómo has encontrado tu camino a pesar de todos los obstáculos». Carmen sonrió, aunque intuía que había algo más. «Pero hay algo que te preocupa», insistió. «Te conozco, Javier». Él suspiró reconociendo la verdad en sus palabras. En estos meses habían aprendido a leerse mutuamente con una precisión casi sobrenatural. «La exposición me hizo pensar», admitió, «en cómo nuestras vidas han cambiado en nuestro futuro». Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Se habría arrepentido Javier de todo el camino recorrido? «¿Y qué has pensado?», preguntó, con voz tensa. Javier pareció notar su inquietud, porque inmediatamente la atrajo hacia sí en un abrazo reconfortante. «He pensado que esta mansión nunca ha sido un verdadero hogar», dijo suavemente, «ni para ti ni para mí. Es un símbolo de mi pasado solitario, de mi obsesión por el éxito material». Carmen lo observaba fascinada por la vulnerabilidad que ahora mostraba libremente con ella. «¿Qué propones?», preguntó intrigada. «Empezar de nuevo», respondió Javier con una sonrisa que iluminó sus ojos. «Comprar una casa más pequeña, más acogedora. Un lugar que sea nuestro de verdad, que construyamos juntos». Carmen sintió que su corazón se expandía de felicidad. «¿Hablas en serio?», preguntó emocionada. «Completamente», aseguró él. «De hecho, tengo algo que mostrarte mañana». Al día siguiente, Javier la llevó a las afueras de Madrid, donde el paisaje urbano daba paso a colinas suaves y vegetación abundante. Tras conducir por un camino serpenteante bordeado de olivos, llegaron a una hermosa casa de campo con paredes de piedra y un jardín exuberante. «¿Qué te parece?», preguntó Javier mientras recorrían las habitaciones luminosas y acogedoras. Carmen estaba maravillada. La casa, mucho más modesta que la mansión, pero infinitamente más cálida, tenía un encanto innegable. Grandes ventanales dejaban entrar la luz natural y desde la terraza se divisaba un pequeño lago rodeado de árboles centenarios. «Es perfecta», declaró imaginándose ya una vida allí. «Absolutamente perfecta». Javier sonrió visiblemente aliviado. «Hay otra cosa», dijo conduciéndola hacia una habitación en la planta superior. Al abrir la puerta, Carmen contuvo el aliento. Era un estudio de arte completamente equipado con un caballete junto a un ventanal que ofrecía una vista idílica del paisaje. «Para tu próxima exposición», explicó Javier. Junto al estudio había una habitación más pequeña amueblada, con una cuna de madera clara y móviles colgantes con figuras de animales. «¿Y esto?», preguntó Carmen confundida pero intrigada. Javier la miró con intensidad. «Es para nuestro futuro», respondió con voz grave. «Si tú quieres, claro». Carmen comprendió entonces la profundidad de lo que Javier le estaba proponiendo, no solo un nuevo hogar, sino una familia completa. «¿Estás diciendo que quieres tener hijos?», preguntó para confirmar su voz temblorosa de emoción. Javier sintió súbitamente vulnerable. «Nunca pensé que querría ser padre», confesó.
La idea de repetir los errores de mi infancia de no estar presente me aterrorizaba. Pero contigo puedo imaginar una familia, Carmen. Puedo verlo todo. Carmen se lanzó a sus brazos incapaz de contener las lágrimas de felicidad. Sí, susurró contra su cuello. Sí a todo, a la casa, a la familia, a nuestro futuro juntos. Javier la besó profundamente, sellando esa promesa silenciosa entre ellos. De regreso a la mansión, Carmen sentía que flotaba. El futuro que, una vez había parecido sombrío y limitado, ahora se extendía ante ella lleno de posibilidades luminosas. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas en la terraza, Javier pareció recordar algo. «Casi lo olvido», dijo sacando un sobre de su chaqueta. «Esto llegó para ti esta mañana». Carmen abrió el sobre con curiosidad. Era una carta del Conservatorio de Música más prestigioso de Madrid, ofreciéndole una plaza para completar sus estudios interrumpidos años atrás. «Javier», exclamó mirándolo con sospecha. «¿Tuviste algo que ver con esto?» Él levantó las manos en gesto de inocencia. «Solo envié algunas grabaciones tuyas tocando», admitió con una sonrisa traviesa. «Lo demás es mérito, exclusivamente tuyo». Carmen negó con la cabeza entre divertida y conmovida por sus constantes esfuerzos para ayudarla a recuperar todo lo que había perdido. «Te amo», dijo simplemente, palabras que ahora fluían con naturalidad entre ellos. «Por todo lo que eres, por todo lo que me has dado». «Y yo a ti», respondió él, «por enseñarme que incluso los corazones más endurecidos pueden aprender a amar de nuevo». Bajo el cielo estrellado de Madrid, sus manos entrelazadas simbolizaban la unión que había comenzado como un frío acuerdo de negocios y se había transformado en el más profundo y verdadero de los amores. La mudanza a la casa de campo coincidió con el primer aniversario de su boda. Carmen, que ahora dividía su tiempo entre sus estudios en el conservatorio y su creciente carrera como pintora, florecía en el ambiente bucólico y tranquilo de su nuevo hogar. Javier, por su parte, había reorganizado sus empresas para trabajar principalmente desde casa, delegando responsabilidades en un equipo de confianza que le permitía disfrutar de una vida más equilibrada. Las cenas a la luz de las velas en la terraza, los largos paseos junto al lago y las noches de música compartida se habían convertido en rutinas preciadas para ambos. Una mañana de primavera, Carmen despertó con náuseas intensas. Era la tercera vez esa semana, y aunque había intentado ocultárselo a Javier para no preocuparlo, él la encontró pálida y temblorosa en el baño. «Deberías ver a un médico», insistió preocupado. «Llevas días así». Carmen asintió, aunque en su interior sospechaba cuál podría ser la causa de su malestar. Esa misma tarde, tras visitar a su ginecóloga, sus sospechas se confirmaron. Estaba embarazada de 8 semanas. La noticia la llenó de una alegría indescriptible. Un hijo con Javier, fruto del amor que había crecido entre ellos, parecía el siguiente, paso natural en su historia. Sin embargo, mientras conducía de regreso a casa, una sombra inesperada empañó su felicidad. Al llegar, encontró a Javier en el estudio, revisando documentos con expresión concentrada. Al verla, su rostro se iluminó, como ocurría siempre. «¿Qué dijo el médico?», preguntó levantándose para recibirla. Carmen dudó un instante. Había planeado darle la noticia de forma especial, quizás durante una cena romántica, pero la preocupación que acababa de surgir en su interior la obligó a ser directa. «Estoy embarazada», anunció estudiando su reacción. Javier se quedó inmóvil por un segundo, procesando la información. Luego una sonrisa radiante se extendió por su rostro y la abrazó con tanta fuerza que casi la deja sin aliento. «Es maravilloso», exclamó con genuina alegría. «Vamos a ser padres». Carmen correspondió a su abrazo, pero cuando se separaron, Javier notó inmediatamente que algo la preocupaba. «¿Qué ocurre?», preguntó súbitamente alerta. «¿Hay algún problema con el embarazo?» «No, el bebé está perfecto», lo tranquilizó ella. «Es otra cosa». Le contó entonces que justo después de salir de la consulta, había recibido una llamada que cambiaría potencialmente el rumbo de sus vidas. Un importante marchante de arte internacional había visto sus obras en Internet y le ofrecía la oportunidad de exponer en Nueva York
seguido de una gira por las principales capitales europeas. «Eso es increíble», exclamó Javier genuinamente entusiasmado. «Es la oportunidad de tu vida». «Pero ahora estoy embarazada», señaló Carmen. «La gira duraría 6 meses y comenzaría cuando yo estaría de 5 meses». Javier comprendió su dilema. «Y temes que sea peligroso para el bebé», concluyó. Carmen asintió, pero había más. «También temo estar eligiendo mi carrera sobre nuestra familia», confesó expresando su verdadera preocupación. «Durante años mis sueños estuvieron dormidos. Ahora que finalmente puedo alcanzarlos, sería egoísta perseguirlos cuando estamos formando una familia». Javier la guió suavemente hacia el sofá donde se sentaron juntos. Tomó sus manos entre las suyas y la miró con intensidad. «Carmen, escúchame bien», dijo con firmeza. «No tienes que elegir entre ser madre y ser artista. Puede ser ambas cosas. Si quieres hacer esa gira, encontraremos la forma de que sea segura para ti y el bebé». «¿Y si algo sale mal?», insistió ella. «¿Y si el estrés de los viajes afecta al embarazo?». Javier pensó durante unos instantes. «¿Qué te parece?». «Esto», propuso finalmente. «Consultemos con los mejores especialistas. Si confirman que no hay riesgo significativo, te acompañaré durante toda la gira. Trabajaré desde donde estemos y nos aseguraremos de que recibas la mejor atención médica en cada ciudad». «¿Harías eso por mí?», preguntó Carmen conmovida. «¿Reorganizarías toda tu vida durante medio año?». «Carmen», respondió. Javier con una sonrisa tierna. «Reorganicé toda mi vida desde el momento en que entraste en ella. 6 meses viajando contigo, y nuestro bebé no es un sacrificio, es un privilegio». Carmen sintió que las lágrimas, ahora frecuentes por las hormonas del embarazo, brotaban sin control. «Es que tengo miedo», confesó entre sollozos. «Miedo de que al perseguir mis sueños profesionales esté siendo como tú antes de conocernos, priorizando el éxito sobre lo realmente importante». La observación, aunque dolorosa, era certera. Javier guardó silencio unos instantes, reconociendo la verdad en sus palabras. «La diferencia», dijo finalmente, «es que tú no estás eligiendo entre tu arte y tu familia. Estás buscando un camino donde ambos puedan coexistir. Yo construí un imperio mientras me aislaba del mundo. Tú estás creando arte mientras construyes vínculos». Se arrodilló frente a ella colocando suavemente una mano sobre su vientre aún plano. «Este bebé crecerá sabiendo que su madre tuvo la valentía de perseguir sus sueños», continuó con voz emocionada. «¿Qué mejor ejemplo podríamos darle?». Carmen colocó su mano sobre la de Javier, sintiendo una profunda paz ante sus palabras. «¿Estás seguro?», preguntó una última vez. «Completamente», afirmó él. «Además, siempre quise conocer los mejores museos del mundo. Será como una luna de miel extendida, pero con un pequeño acompañante adicional». Carmen sonrió a través de las lágrimas, maravillada por el hombre en que Javier se había convertido. Un hombre capaz de apoyarla incondicionalmente, de celebrar sus triunfos como propios, de buscar soluciones en lugar de ver problemas. «Te amo», dijo besándolo con todo el amor que sentía. «Y este bebé tiene mucha suerte de tenerte como padre». Esa noche, mientras contemplaban el atardecer desde la terraza, compartieron sus sueños para el futuro. Javier hablaba de enseñar a su hijo o hija a nadar en el lago, de construirle una casa en el árbol, de leerle cuentos antes de dormir. Carmen imaginaba tardes de pintura compartida, lecciones de piano, viajes que alimentaran su creatividad. Sin embargo, ninguno de los dos podía prever el giro que el destino les tenía preparado, un desafío que pondría a prueba la fortaleza de su amor de formas que jamás habrían imaginado. 5 años después, Carmen contemplaba el jardín desde 1910, la ventana de su estudio, mientras daba los últimos toques a su más reciente obra. A sus pies, Sofía, su hija de 4 años, dibujaba concentrada, sacando ocasionalmente la lengua, en un gesto de concentración idéntico al de su padre. «¿Te gusta, mamá?», preguntó la niña, levantando su dibujo, una representación colorida, aunque abstracta, de su familia. «Es precioso, mi amor», respondió Carmen con una sonrisa. «Tienes el talento de la familia». En el jardín, Javier empujaba suavemente el columpio donde reía María, la pequeña de 2 años.
El sol de la tarde arrancaba destellos de las canas que ahora salpicaban abundantemente su cabello, pero su rostro mostraba una serenidad y felicidad que contrastaba radicalmente con el hombre tenso y hermético que Carmen había conocido años atrás. El camino no había sido fácil. La gira artística internacional, aunque exitosa, más allá de sus expectativas, había presentado complicaciones. En su 6º mes de embarazo durante la exposición en París, Carmen había sufrido contracciones prematuras que los obligaron a cancelar el resto de los compromisos. Confinada a reposo absoluto durante el resto del embarazo, Carmen había temido que Javier se resintiera por las oportunidades perdidas por los planes truncados. Pero él había demostrado una vez más la profundidad de su amor. No solo había permanecido a su lado día y noche, sino que había convertido su habitación en un pequeño taller, trayendo lienzos, pinceles y pinturas para que pudiera continuar creando desde la cama. Aquellas obras nacidas en un periodo de vulnerabilidad física, pero de inmensa creatividad espiritual, se habían convertido en su colección más aclamada, Espera y Esperanza. El nacimiento de Sofía tras un parto complicado, pero finalmente exitoso, había marcado el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Javier, contra todo pronóstico, había resultado ser un padre extraordinariamente presente y cariñoso, derribando el mito del empresario workahólico que todos esperaban. La llegada de María 2 años después había completado su familia. Y aunque Carmen había temido que una segunda hija despertara en Javier recuerdos dolorosos de su propia infancia, interrumpida había ocurrido lo contrario. Cada nueva experiencia con sus hijas parecía sanar viejas heridas en su alma. ¿En qué piensas? La voz de Javier la sacó de sus reflexiones. Había entrado silenciosamente al estudio con María en brazos, seguido por Sofía, que corría a mostrarle su dibujo. «En nosotros», respondió Carmen con una sonrisa, «en nuestro viaje». Javier asintió comprendiendo inmediatamente. «Ha sido un viaje extraordinario», comentó depositando un beso en su frente. Esa noche, después de acostar a las niñas, se sentaron en la terraza a disfrutar de una copa de vino, una rutina que mantenían desde sus primeros días juntos. «Recibí una oferta interesante hoy», comentó Javier casualmente. «Quieren que dirija la nueva fundación para talentos musicales desfavorecidos». Carmen sonrió recordando su propia historia y cómo la música había sido su refugio en los momentos más oscuros. «Suena perfecto para ti», dijo con sinceridad. «¿Lo estás considerando?» «Solo si tú estás de acuerdo», respondió. «Significaría menos tiempo para mis empresas, pero más para proyectos que realmente importen». Carmen tomó su mano maravillada por la transformación en las prioridades de Javier. El hombre que una vez había valorado únicamente el éxito material, ahora encontraba satisfacción en ayudar a otros, en construir un legado de generosidad y no solo de riqueza. «Creo que deberías hacerlo», afirmó. «Nadie mejor que tú entiende cómo el arte puede salvar vidas». Javier asintió agradecido por su apoyo. «Por cierto», añadió Carmen con fingida casualidad, «la galería llamó. Quieren organizar una retrospectiva de mi obra el próximo otoño». «Eso es maravilloso», exclamó Javier. «¿Incluirá las nuevas piezas?», Carmen asintió. Durante el último año, había estado trabajando en una serie titulada De la oscuridad a la luz, que narraba visualmente su viaje desde la joven abusada por sus primos hasta la mujer plena madre y artista que era hoy. «Estoy tan orgulloso de ti», dijo Javier con sinceridad, «de todo lo que has logrado, de todo lo que has superado». Carmen se acurrucó contra él agradecida por el calor de su cuerpo en la noche que comenzaba a refrescar. «¿Sabes qué pensaba hoy mientras te veía jugar con las niñas?», comentó. «Que nuestro matrimonio empezó exactamente al revés de cómo suelen empezar las relaciones». «¿A qué te refieres?», preguntó Javier intrigado. «La mayoría de las parejas primero se enamoran, luego se casan, y con el tiempo descubren quiénes son realmente, a veces para bien y a veces para mal», explicó Carmen. «Nosotros empezamos con un contrato frío, fuimos descubriendo quiénes éramos realmente, y solo entonces nos enamoramos». Javier sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Quizás por eso funcionamos tan bien», reflexionó.
Nos conocimos en nuestro peor momento sin máscaras ni pretensiones. Y aún así elegimos amarnos, completó Carmen. Se besaron bajo el cielo estrellado, un beso que contenía toda la historia compartida, los miedos superados, las heridas, sanadas, los sueños cumplidos, y sobre todo la certeza de que el amor verdadero no es el que nace de un flechazo instantáneo, sino el que se construye día a día, decisión tras decisión, a través de las tormentas y en la calma. En la habitación contigua, sus hijas dormían plácidamente ajenas al extraordinario viaje que había unido a sus padres. Algún día, cuando fueran mayores, les contarían su historia, cómo un acuerdo que comenzó como una transacción se transformó en el más profundo de los amores, porque al final esa era la lección más valiosa que Carmen y Javier habían aprendido, que el amor verdadero no es un sentimiento, sino una elección, la elección de ver lo mejor en el otro, de apoyarse mutuamente en la adversidad, de crecer juntos, en lugar de crecer separados. Por nosotros, brindó Javier alzando su copa, por nuestro improbable amor. Por nosotros, correspondió Carmen, y por todos los capítulos que aún nos quedan por escribir.